Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Según la firma encuestadora Barna, esta es una de las preguntas principales que las personas se hacen. Y si pudieran, es una de las preguntas que quisieran hacerle a Dios. Y ese es el tema que estaremos tratando en este día, la bondad de Dios en tiempos de pandemia. Y tenemos con nosotros a Salvador y Sugel, quienes están en streaming desde sus hogares. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo es esa experiencia del streaming? Bueno, es un poco distinto a lo que hemos estado acostumbrados a hacer. No tenemos el tipo de relación que previo a un programa normalmente tenemos entre nosotros, pero uno a todo se acostumbra, como dicen. Y estamos aquí dando los pasos para poder llegar a los que nos escuchan y nos ven regularmente. Las palabras de apoyo, de aprecio, siempre nos estimulan y nos animan, que a pesar de este formato y de estos días difíciles nos ayudan a seguir adelante. Salvador, antes que Sugel hable, déjame decirte que ese fondo de biblioteca se ve muy bien, pero no hace honor a tu biblioteca, que es como 5 veces ese tamaño y no está tan organizada como está esa. Sugel habla antes que Salvador me responda. Bueno, no deja de ser una experiencia extraña, ¿verdad? Pero no dejo de darle gracias al Señor de que permite que el hombre pueda crear cosas como estas para que podamos estar cerca estando lejos. Y en ese sentido, hemos podido en estos días usar la tecnología para tratar de llegar a cuantas más personas uno pueda, seguir pastoreando la iglesia sobre todas las cosas, estando cerca de los hermanos. Pero no podemos negar ya, ¿verdad? Aparte de lo del programa y la edificación, que en estos días, por lo menos en mi caso, imagino que ustedes también, yo padezco de hijitis aguda, deseando estar con mis hijos, abrazarlos con mis nietos, besarlos. Bueno, yo creo que nunca en mi vida había extrañado tanto la cercanía física en ese sentido que ahora. Es así, porque tú te has recluido al 100% y tus hijos están lejos, ¿verdad? Bueno, casi al 100%, porque no hay cositas que uno tiene que hacer aquí o allá y tengo que ir a la iglesia el domingo a predicar, pero sí, ciertamente tengo 2 nietos aquí, una hija, una hija y un hijo, pero tú sabes que hay otra que está bien lejos en Medio Oriente, o sea y que la íbamos a visitar antes de que empezara toda esta pandemia, pero el Señor tiene sus planes y siempre son mejores que los nuestros. Amén. Como yo decía al principio, muchas personas se cuestionan la bondad de Dios cuando ven el sufrimiento, cuando ven todo lo que se está pasando a nivel mundial, tantas familias que han perdido a sus seres queridos y lo han perdido y no han podido ni siquiera verlos, muchos de ellos, o darles una sepultura apropiada conforme a nuestras costumbres y se cuestionan. ¿Dónde está Dios y su bondad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que no debemos hacer en estos días de ninguna manera es minimizar el sufrimiento. Nosotros vivimos en un mundo caído. La realidad del dolor es muy latente, no porque haya una pandemia. La realidad del dolor está ahí todo el tiempo. Y en ese sentido, de verdad, yo creo que, Eduardo y Salvador, que una de las cosas que los cristianos no debemos de ninguna manera hacer es meter la cabeza en un hoyo y negar la realidad de que en este mundo se sufre mucho. Y pensando en estos días, en el hecho de personas que han perdido seres queridos y no han podido tener cerca amigos, familiares que le den el consuelo que sus almas necesitan, que han tenido que enterrarlos solos. Es tan triste todo esto que está pasando. Entonces, no quisiera comenzar hablando primariamente de la bondad de Dios, sin antes reconocer la realidad de que el dolor duele y de que aún el hecho de que nosotros seamos cristianos y podamos poner el dolor en perspectiva no quita la realidad de las dificultades y problemas por las que estamos atravesando en este momento. Pero es bueno saber, como tú decías, que
lo que ocurre en nuestras vidas tiene un propósito y si es conforme a la bondad de Dios, como vamos a ver, es un propósito bueno porque Dios está obrando, llevándonos a un fin en ese sentido. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué dice la Biblia acerca de la bondad de Dios? ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Cómo yo sé que Dios es bueno? Una de las dificultades que plantea el sufrimiento es precisamente la respuesta que damos a quién es Dios, cómo es Él y qué es lo que Él hace. Es como cuando nosotros hablamos de cómo la luz solar, el calor del sol puede endurecer o ablandar si estamos hablando de barro o de cera. Lo mismo ocurre con el alma humana. El alma humana puede pensar, reaccionar de Dios ante el sufrimiento de una manera piadosa, correcta, humilde, o puede responder de una forma soberbia, endurecida, y es el tipo de cosa con el que tenemos que tener cuidado al responder quién es Dios, cómo es Él, porque nosotros no tenemos la libertad de escoger definir a Dios. Dios es quien Él es, y Él es quien se ha dado a conocer al hombre, y se ha dado a conocer al hombre de múltiples maneras, incluyendo su creación y su palabra, la Biblia que tenemos en nuestras manos, para poder saber quién Él es. Él tiene que decirnos cómo Él es. El hombre piensa que puede crear, fabricar un Dios a su antojo, a su conveniencia o simplemente que le acomode. Pero Dios no es la suma de las ideas que las personas tienen acerca de Él. Nosotros no creamos a Dios. Él es quien Él es y solo le podemos conocer como Él se revela. Y Él mismo dice que Él es bueno. Dice en el libro de Hechos, capítulo 14, que Él no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de sustento y de alegría. Él ha hablado acerca de sí y dice que una de las cosas que Él hace es hacer bien y lo hace porque Él es bueno. Y cuando menciona las lluvias que nos da, cuando menciona la regularidad de las estaciones, son una muestra de su amor y de su bondad para con el hombre. Él hace bien, Él es bueno, y porque Él es bueno, hace bien y busca el bien de sus criaturas y de los suyos. A la luz de lo que Salvador dice, Sujel, cada cabeza es un mundo y si hay en el universo 6,000 y pico de millones de habitantes, lo primero que tenemos que ver es quitarnos esas ideas erróneas que podemos tener de Dios, de su bondad y de todos sus atributos. Entonces, ir a la Escritura para ver cómo Dios se revela a nosotros y cómo se manifiesta esa bondad. Yo creo que Salvador dio en el clavo cuando él decía, nosotros no podemos conocer a nadie, ni siquiera a un ser humano, a menos que ese ser humano no se nos revele de alguna manera. Y usualmente conocemos a las personas a través de lo que hablan, pero también a través de lo que hacen. A veces hay personas que hablan muy bonito, pero sus acciones niegan lo que ellos dicen de sí mismos, ¿verdad? En el caso de Dios, nosotros sabemos quién Él es porque Él se ha revelado en su palabra, pero Él también se revela en sus obras. Y al hablar de sus obras, yo creo que es importante que nosotros aislemos tres cosas que no podemos aislar en realidad, es simplemente para que podamos verlas cada una por separado. Su creación, su providencia, que es el cuidado que Él tiene de lo que Él creó, y en tercer lugar, la obra de redención en Cristo para salvar a pecadores culpables. Y yo creo que si tú tomas la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios dice de sí mismo, la palabra de Dios dice que Él es bueno y bienhechor. O sea, él es bueno y hace bien. Pero también tú contemplas la manera como Dios hizo el mundo, cómo Dios continúa gobernando el mundo, como citaba Salvador en ese texto de Hechos, dando lluvia a su tiempo, dice, tiempo fructífero. Y Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahí está la providencia divina, cuidando criaturas rebeldes que se han rebelado contra Él. Yo no me imagino lo que debe ser para mí si una persona, yo sé que me odia con todas las fuerzas de su corazón, y si pudiera verme muerto, o sea, me mataría en un segundo. Y sin embargo, yo no me imagino a mí mismo dedicado por entero los 365 días del año
hacerle bien a una persona así. Sin embargo, Dios hace bien a través de su providencia a millones y millones de personas que le dan la espalda, que lo aborrecen, que no quieren saber de sus mandamientos. Aún como tú dices en esa creación, Sugel, si no se mantuviese el equilibrio y el sol tuviera un poco más cerca y sus rayos, nosotros nos carbonizáramos y si estuviera más lejos, entonces fuera un invierno continuo. Eso es parte de la bondad de Dios en su creación y en su providencia manteniéndola. Hay algo que se llama la ley antrópica, que es el hecho de que aún los científicos reconocen que este mundo parece estar regido por una ley que es favorable al hombre. O sea, como tú decías, el sol está a la distancia apropiada, el planeta gira en la inclinación correcta para que haya 4 estaciones. Cuando el hielo se congela, flota en vez de bajar a los mares y los ríos y aplastar toda la vida marina y toda la vida acuática. O sea, parecería, ¿verdad?, que este mundo fue diseñado para que el hombre pudiera vivir aquí y para que la vida fuera posible aquí. Claro, nosotros sabemos que no es una ley, ¿cómo se llama esto? Impersonal. Nosotros sabemos que esa es la forma en que los científicos hablan acerca de la providencia divina, para no tener que reconocer, ¿verdad?, que Dios está cuidando su creación. Ellos le llaman la ley de la gravedad, la ley antrópica, pero no son más que las actuaciones de Dios para beneficiar a un mundo que no lo ama. Ahora, el hombre no ve esas cosas, Joel. El hombre solamente ve las cosas catastróficas que le pasan, porque pocas veces nosotros damos gracias a Dios por el sol, por el alimento, por todas las cosas que Él nos da, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Tú decías que Dios es bueno, eso lo vemos en la creación, eso lo vemos en la providencia, y dijiste un tercer punto que no me acuerdo. ¿Cuál fue? Bueno, la redención del hombre. O sea, es una actuación de Dios. Aunque nosotros tenemos en la Biblia lo que dice acerca de Cristo, en realidad esa fue una forma en que Dios actuó a favor del hombre para poder tener una salida, un plan de salvación para que pecadores culpables pudieran ser absueltos en su tribunal. Salvador, te oigo muy callado hablando de la bondad de Dios y yo sé que tú dominas muy bien ese tema. ¿Qué tú nos dirías de ese Dios que obra en la creación, ese Dios que obra en la providencia y en la redención también? Insistiendo en el punto de cómo él mismo se da a conocer, es bueno recordar un texto como aquella ocasión en que Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Eso está en Éxodo 33 y 33 y 34. Y Dios le responde a Moisés ante esa solicitud y le dice: yo no te voy a hacer pasar toda mi gloria. Yo haré pasar toda mi bondad, dice, delante de ti. Y dice, y voy a proclamar el nombre del Señor delante de ti. Y entonces hace una aclaración que llama muchísimo la atención. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. O sea, Dios, cuando se da a conocer, lo que hace es mostrar su bondad, por un lado. O sea, parece que Dios entiende que es un aspecto crucial que el hombre comprenda y que es un aspecto crucial de su gloria. Ahora, él dice que su bondad se hace conocer también por lo que él hace a favor del hombre, porque él tiene misericordia y él tiene compasión y lo muestra hacia ciertas personas. Y en ese aspecto, Dios es soberano aún en la forma en que él dispensa su bondad. Nosotros podemos a veces hablar en términos de yo no merezco lo que me está pasando, o yo, una persona que ha hecho tanto bien, o que ha sido un hombre tan bueno, una mujer tan buena, ¿cómo es posible que a mí me pase lo que está pasando? Pero es bueno ver a Dios introducir el tema de su bondad y hacerlo en el contexto de que Él es soberano en la forma en que dispensa esa bondad.
de forma que el hombre no sea un soberbio que exija la bondad de Dios como un derecho, sino que suplique la misericordia de Dios para recibir esos favores y esa misericordia. Porque la verdad es, Eduardo y Sugel, que si hay algo que nosotros merecemos como pecadores, es la ira de Dios y la condenación de Dios. Y sin embargo, aún siendo nosotros sus enemigos, aún los que hoy son creyentes, aún cuando nosotros éramos sus enemigos, y lo hace todavía para los que hoy son sus enemigos, Dios hace salir su sol, Dios hace llover, Dios provee alimento. Esas son muestras de la bondad de Dios para con toda su creación. Ahora, Él retiene o ofrece esa bondad de múltiples maneras como Él quiere para la alabanza de la gloria de su gracia. Y es en ese aspecto que yo creo que nosotros nos tapamos nuestros ojos para no ver la realidad de la bondad de Dios y postrarnos ante la maravilla de su misericordia y de su compasión. Muchos se pueden estar haciendo la pregunta de que, ok, Dios es bueno y yo disfruto de esas bondades, pero tan pronto dejo de disfrutar de esas bondades, me estoy quejando contra Dios, estoy murmurando contra Él. ¿A qué se debe esto? Que el hombre no reconoce la bondad de Dios si Él día a día nos colma de beneficio y desde que ocurre un incidente que consideramos negativo en nuestras vidas, ya inmediatamente nos estamos quejando. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo, Eduardo y Salvador, que Salvador dio en el clavo ahorita cuando usó la palabra el hombre cree que merece. Cuando yo creo que yo soy merecedor de todo lo bueno, me voy a endurecer cada vez que reciba algo que no sea conforme a lo que yo creo que merezco. Si yo de verdad creyera que soy pecador y que merezco la condenación del infierno, yo voy a sorprenderme cada día de lo bien que tanto Dios como los hombres me tratan. Yo debería sorprenderme cada día de que la gente me trate bien y sobre todas las cosas de que Dios me trate bien, porque yo no merezco ser tratado bien. Sugel, déjame interrumpirte para decirte algo. ¿Y por qué tú dices que yo soy pecador? Si yo soy bueno, si yo hago buenas obras, si yo no hago mal a nadie, si yo no soy como esos criminales que andan por ahí, si yo estoy trabajando para levantar a mi familia decentemente. ¿De dónde tú partes para decir eso, Sugel? Te voy a responder con una expresión que usa Jesús en Mateo capítulo 7. Dice el Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Fíjate lo que el Señor dice. Ustedes son gente mala que hacen cosas buenas. El hombre se ve más bien como un ser bueno que de vez en cuando hace cosas malas, porque después de todo nadie es perfecto. Pero eso no es lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Nosotros somos gente mala, esencialmente mala, que de vez en cuando hacemos cosas buenas por nuestros hijos. Tantas personas sacrificadas, sirviendo al prójimo, entregando sus vidas por los demás y aún en tiempos como este. Entonces tú dices que todos nosotros somos malos. Todos somos malos, dice la Biblia, porque todos nos quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros fuimos creados para mostrar la gloria de Dios, para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Y qué pasó? ¿Perdón? ¿Y qué pasó entonces? Si fuimos creados, eso no es lo que yo veo en el mundo. Que el hombre es un ladrón de gloria. O sea, el hombre quiere la gloria para sí mismo. Yo usaba en estos días una ilustración que escuché de alguien, no es original, que nosotros somos como un individuo que se acaba de robar un carro, pero ahora quiere respetar las leyes de tránsito. O sea, yo me paro en los semáforos rojos, respeto las leyes de velocidad en la carretera, pero es que ya yo soy un transgresor, no importa lo que yo haga, porque yo ando en el carro que me robé. Nosotros nos robamos la vida que Dios nos dio para su gloria, nos la robamos para nuestra gloria. Y aun cuando los hombres a veces hacen cosas buenas, las hacen por su propia reputación, la hacen para su propia fama, para su propio beneficio. Tú estás diciendo que cuando uno hace algo bueno, lo hace por la motivación incorrecta. Mira, vamos a una pausa y en el próximo segmento yo quiero que tú nos expliques eso. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Sujel, en el segmento anterior tú decías algo que no todo el mundo va a entender, que aún aquellas personas que hacen buenas obras, si no la hacen para la obra de Dios, la hacen con la motivación incorrecta. Explícanos eso. Dice el Señor en Mateo 5 que nosotros somos los cristianos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y dice, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia llama una buena obra aquella que es hecha según los parámetros de Dios y para la gloria de Dios. Entonces yo puedo hacer un bien, que es un bien en sí mismo, pero al yo no tener una buena motivación de que Dios reciba la gloria por ese bien que estoy haciendo, como quiera, a mí no se me cuenta como bondad, sino que se me cuenta como pecado. Por eso es que en Isaías dice que aún nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras obras de justicia, imagínate las obras injustas. Entonces vuelvo y repito, el hombre es pecador porque se ha quedado corto de alcanzar la gloria de Dios. Y por otro lado, la Biblia dice que cada vez que el hombre viola uno de los mandamientos de Dios, violó la ley completa, porque la ley es como una cadena. Si rompes un eslabón, dañaste la cadena completa. O sea que no fue una mentirita blanca, lo que tú hiciste fue violar la ley y atentar contra el soberano del universo, con cada pecado que cometes. Sujel, si yo ayudo a una persona que está enferma y quiero, ¿verdad?, conseguirle medicina, llevarlo al médico, hacerlo un bien, si no lo hago para la gloria de Dios, entonces, ¿qué? Explícame eso con más detalle en ese caso específico. ¿Cuál debe ser mi motivación? Ok, mira, yo creo que es mejor hacer el bien que hacer el mal, evidentemente. Pero en lo que respecta a la justicia divina y nuestra condición de pecadores, esas obras de bondad no cuentan para que Dios me regale el cielo. Yo no me voy a ganar el cielo haciendo esas cosas. Nuestras buenas obras en el sentido de la salvación, o sea, relativamente son buenas porque, vuelvo y repito, es mejor tratar de conseguirle medicina a un enfermo que robársela. Es 1000 veces mejor. Es mejor ser un buen padre responsable que ser un padre irresponsable y malo y abusivo. Pero en lo que respecta a mi salvación en la presencia de Dios, mis buenas obras son como dinero de monopolio. Yo puedo ir al banco con $1 millón en dinero de monopolio y me van a llamar no al gerente del banco por esa buena contribución que estoy haciendo, sino que me van a llamar a un psiquiatra, porque esa moneda no se maneja en el reino de los cielos, las buenas obras. La única obra que se maneja, la única moneda que se maneja en el reino de los cielos es la justicia perfecta de Jesús. Salvador, entonces, ¿cómo yo obtengo esa justicia que enseña la Biblia de la cual hablaba Sujel? Ahí es donde nosotros entramos a lo que se ha llamado en teología la doctrina de la justificación por la fe, que no es una forma de Dios hacernos justos, sino una forma de declararnos justos en su tribunal santo. O sea, todos nosotros vamos a comparecer ante su juicio. Todos nosotros vamos a dar cuenta de nuestra vida aquí en la tierra y qué hicimos de manera específica con su Hijo Jesucristo. La manera del hombre ser salvo ante su presencia no es tratando de convencer a Dios de que Él es todo lo bueno que Él puede ser. La manera de nosotros realmente comparecer y pasar la prueba de su justicia es si nosotros realmente estamos representados por el mejor abogado de todos en el universo, que es Jesucristo. Jesucristo tiene que venir a ser quien ocupe mi lugar con su justicia para que esa justicia sea acepta en la presencia de Dios. En otras palabras, una persona puede sacar, si en términos de puntuación de unas notas escolares, puede sacar un 50, puede otro tener un 75, otro puede tener un 90, pero para Dios, aunque yo tenga un 99, si no tengo el 100, yo me quemé y no pasé. Eso en cuanto a la justicia de Dios. Para yo poder ser salvo y tener una eternidad con Jesucristo, yo tengo que tener un 100 en mi nota. Y el único que ha sacado 100 en las notas celestiales es Jesucristo. Y la manera como yo me apropio de ese 100 de Jesucristo
es lo que la Biblia llama la justificación por la fe. Es yo creyendo únicamente en lo que Jesucristo hizo en vida, viviendo una vida de obediencia perfecta, y en la cruz pagando por los pecados con lo que yo violé la ley de Dios. De manera que yo tengo que dejar de confiar en mí mismo, dejar de confiar en la manera personal propia de yo ganarme por mi esfuerzo la salvación, y confiar únicamente en Jesucristo para la salvación de mi alma. Eso es yo poder ser justificado por la fe en la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es justificada por la fe, ¿cómo ve a Dios? ¿Cómo ve su bondad? ¿Y cómo enfrenta ese sufrimiento? Bueno, ahí entra otro aspecto de la vida cristiana o de la salvación. Y es que Dios no solamente hace un acto legal de declararme justo, sino que Dios también hace una obra de renovación o de regeneración en la vida de aquellos que Él salva. En otras palabras, Dios nos transforma y ya no somos los mismos. Dios no nos deja igual. Y donde había una inclinación para yo robarme la gloria de Dios, como explicaba Sugel hace un momento, donde aún la motivación con que hago lo bueno es para mi propia gloria, ahora hay una posibilidad de yo hacer las cosas para la gloria de Dios. Yo antes no podía dejar de pecar, pero ahora en Cristo yo puedo vivir para la gloria de Dios. Y es ahí donde entra la diferencia en cómo yo aún veo a Dios, me veo a mí mismo y veo a los demás, su ley, etcétera, de otra manera. Y el Dios de bondad, que antes yo quería usar como un genio de lámpara de Aladino para simplemente mi conveniencia, ahora empiezo a ver a Dios como un Dios soberano a quien yo le debo entregar toda mi vida y que no es objeto de mis cuestionamientos, sino que yo debo someterme a su voluntad, y lo hago de una manera alegre y gozosa porque sé que es lo que me conviene y es para mi bien. Pero muchas veces, cuando vienen situaciones aflictivas a mi vida, siendo aún creyente, yo murmuro contra la bondad de Dios, Sugel, y entonces. Bueno, precisamente ahí es donde nosotros tenemos que hablarle a nuestras almas en vez de dejar que nuestras almas argumenten sin control. Sugel, permiso, si yo le hablo a mi alma, van a decir que yo estoy loco. Mira, todos nosotros tenemos un diálogo interno todo el tiempo, las 24 horas del día que, bueno, mientras estemos despiertos, ¿verdad? Estamos hablándonos a nosotros mismos. Déjame compartir un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Salmo 16. El salmista dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Él le está diciendo a su alma dos cosas: el Señor es mi Señor, Él es mi marido, Él es mi dueño, Él es mi amo. En segundo lugar, para mí no hay ningún bien fuera de Dios. O sea que aún Dios me quitara todo lo que yo tengo, absolutamente todo, el mero hecho de tenerlo a Él es tener el mayor bien. Cuando el creyente le dice eso a su alma, va a poder enfrentar las carencias, vicisitudes, dificultades como las que estamos atravesando en estos días de manera planetaria. No hay para mí bien fuera de Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Si yo tuviera la libertad de salir de mi casa y tuviera todo lo que yo quisiera y no tuviera a Dios, sería el ser más desgraciado del mundo. Si yo no tuviera nada de eso, pero tengo a Dios, lo que el salmista está diciendo es: Señor, lo tengo todo, porque no hay para mí bien fuera de tener a Dios como mi Dios, como mi Padre, como mi Señor. Ahora, Sugel, déjame hacer un paréntesis ahí. Si una persona tiene riqueza, salud, ¿no lo tiene todo? ¿No? Porque entonces el mundo está al revés, porque yo veo a todas las personas en el mundo buscando su felicidad y su realización en esas cosas. Entonces el mundo está al revés, está pata para arriba, como decimos nosotros. Totalmente. Oye lo que dice Jesús de un hombre rico, es una parábola, que tenía muchos bienes. Oye la palabra que usa, bienes. El rico, en ese diálogo interno que yo hablaba ahorita, le decía a su alma exactamente lo contrario a lo que dice el salmista. Él decía: alma, muchos bienes tienes para muchos días. ¿Cuáles eran sus bienes?
un granero grande, muchas riquezas terrenales, y dice, pero vino una voz del cielo que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire, Eduardo, si hay algo que ha quedado evidente en estos días del coronavirus, es que las aflicciones no respetan estatus económico y, en segundo lugar, que no siempre las riquezas libran a los hombres de los problemas. Muchos millonarios se han infectado del coronavirus y han muerto. Y han muerto muchos de ellos en condiciones idénticas a la de cualquier ser indigente, solo en un hospital, sin familia. O sea que realmente el mayor bien que el hombre tiene no son las riquezas, es Dios. Salvador, ¿qué tú tienes que decirnos con respecto a esto que dijo Sugel? Hay dos cosas que son una respuesta del alma a la bondad de Dios y que la experimenta el creyente. Por un lado, la respuesta de gratitud. Cuando una persona está convencida de quién es Dios en su bondad, lo que Dios hace y que son favores inmerecidos, el alma se torna agradecida. Y el salmista lo expresa, habla de la bondad y de la gratitud al mismo tiempo, como un salmo como el 118, cuando dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor. Esa gratitud empieza a contar la bondad de Dios. Me llamó la atención algo que otro de los pastores decía en estos días en una reunión, y dice, algunos de ustedes están acostumbrados a trabajar en sus hogares, tienen oficinas instaladas en sus hogares. Yo no, decía él, y para mí eso me ha encontrado, me he visto extraño y he tenido que acostumbrarme, tomar ciertas medidas, y cuando lo escuchaba decirlo, mi corazón se movió a la gratitud y vi bondad de Dios en el hecho de que algunos de nosotros tenemos oficinas en nuestros hogares y se ha resultado más fácil poder adaptarnos a esta situación. Y yo creo que si nosotros tenemos más ojos para ver la bondad de Dios en tantas cosas que hay a nuestro alrededor, nuestras respuestas ante las cosas que implican sufrimiento y dolor serán mejores, van a ser nuestras respuestas más piadosas y vamos a tener corazones de adoración. Pero otra respuesta que nosotros también podemos dar ante esta realidad es la confianza. El saber que Dios es bueno inspira a yo poder decir, Dios sabe lo que está haciendo. Yo ahora mismo eso me está afectando de diversas maneras, puede estar afectando a mi familia, ahora la iglesia, el mundo, pero yo puedo reconocer la forma sabia en que Dios hace cosas. Yo creo que ahora, como nunca, nosotros estamos viendo a personas sensibles a la palabra de Dios. Esto ha traído inquietudes, ha traído a personas, lo ha puesto a pensar en la brevedad de la vida, el riesgo de la muerte, y eso ha llevado a personas a confiar en Dios. Qué buena conversación pude tener con uno de mis hijos, que se inquietó con esto de las muertes y la salvación, hizo buenas preguntas y escuchó con una atención que no estaba acostumbrado yo a verlo, escuchar estas cosas. Yo creo que nosotros estamos viendo muchas muestras de la bondad de Dios que nos deben impulsar a seguir confiando en Él, a descansar en que Dios sabe lo que está haciendo. No estamos eliminando con esto, como decía Sugel al principio, el dolor que las personas pueden experimentar, las pérdidas humanas, diversas situaciones. Lo que estamos diciendo es que en medio de estas situaciones podemos confiar en Dios. A mí me gustaría que en el próximo segmento veamos cómo esa bondad de Dios se relaciona con otras características de su naturaleza, con su amor, con su misericordia, con su gracia, con su paciencia, de manera que esto nos ayude a confiar cada vez más en Él. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior decíamos que Dios es la suma de sus atributos, no es como nosotros lo imaginamos, sino como Él es. Y esa bondad está estrechamente ligada con otras características de su naturaleza,
como son su misericordia, su gracia, su justicia, también su amor, su paciencia. Y a mí me gustaría que ustedes nos explicaran cómo se relacionan estas características o cómo forman parte de la bondad de Dios. Sujel, ¿qué tú nos dirías? Mira, yo creo que es importante, antes que nada, decir en términos generales que Dios es la suma de todo lo que Él es y Él es todo lo que Él es todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo tener un mal día y llegar a mi casa impaciente, malhumorado, y tal vez no se va a ver tan claramente mi ternura como se ve en otro momento que yo me siento mejor. Dios no es así. Su amor, su bondad, su misericordia, su compasión, su justicia, su santidad, todo eso está allí todo el tiempo actuando al mismo tiempo. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque muchas personas se preguntan, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, ¿está Dios castigando al mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Es esto un juicio de Dios? Bueno, yo creo que Dios está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo conforme a esa suma de los atributos que lo hacen a Él ser quien Él es. Entonces yo no puedo simplemente tomar uno de los atributos de Dios y decir, esto es lo que Dios está haciendo. Yo creo que Dios está manifestando al mundo de muchísimas maneras al mismo tiempo, tratando con el hombre conforme a la necesidad de cada uno y a diferentes situaciones en las que el mundo está. No sé si eso tiene sentido, lo que estoy tratando de explicar. Se entiende, sí. ¿Y qué otro, o sea, esos atributos, cuál tú dirías, Salvador, que debemos tomar en cuenta también? Bueno, cuando hablamos de la bondad de Dios, claro, hay aspectos dentro de la bondad de Dios que están incluidos. Por eso hablamos de la misericordia, por eso hablamos de la gracia, de la paciencia de Dios. Hay cosas que están incluidas cuando hablamos de que Dios es bueno. Por el hecho de que Dios tolere cosas en nosotros y cuánto tiene que tolerarnos, esos son muestras de su bondad. Él no inmediatamente reacciona en un juicio o un castigo, sino que le vemos soportar tantas cosas de sus hijos, nosotros de sus hijos y aún de los incrédulos. La paciencia de Dios es impresionante. Y en ese aspecto, esa suma de sus atributos le adornan de una manera tan uniforme, de una forma tan balanceada, que Dios es por eso alguien que está en otra categoría diferente a la nuestra. Nosotros tendemos a ser desbalanceados o tendemos quizás a mostrar un aspecto de un carácter que descolla por encima de otro. Pero en Dios todas sus características y sus atributos están en completa armonía. Y en ese aspecto su bondad es una bondad soberana, porque Él la dispensa, como decíamos, como Él quiere, y nadie tiene derecho a llamarlo a capítulo y preguntarle por qué haces lo que haces. La bondad de Dios es una bondad santa, no tiene ninguna muestra de pecado. Hay personas que para hacer el bien a alguien violentan un montón de leyes porque las menosprecian. Y ellos piensan que un bien vence 3 males que ellos están haciendo. En el caso de Dios no es así. Dios cuando hace bien nunca hace pecado. No somos bonachones que podemos utilizar aún la mentira para lograr los fines, porque los fines no justifican los medios. En Dios no es así. Y en ese aspecto, la gloria de Dios brilla cuando contemplamos su bondad a la luz de esa armonía de sus atributos. Y cuando Él ve esa miseria en nosotros, Él nos trata con misericordia. Es porque hay esa miseria. Nos merecemos ser enviados al infierno y Él no nos da lo que nos merecemos. Por el contrario, manifiesta su gracia. Nos da lo que no merecemos y sobre todo la salvación en Cristo Jesús. La esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. Esa es una gracia impresionante y eso es una muestra de su bondad.
Completamente opuesto a como somos nosotros. Si la misericordia de Dios es la bondad de Él hacia los afligidos, hacia los que están en miseria, aun siendo sus enemigos, Él les hace bien. Nosotros, los seres humanos, no reaccionamos así. Generalmente, al que nos hace mal, cuando lo vemos en miseria, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos gozamos? ¿O no queremos ayudarlos? ¿O justificamos el no ayudarlos por lo que nos han hecho? Y muchas veces a esas personas que nos han hecho mal, lo que queremos es que le pase un mal. Decimos, qué bueno que está ahí por lo malo que él ha sido. Entonces, Dios no es así. Dios nos hace bien cuando nosotros lo que merecemos es mal, cuando nosotros somos sus enemigos, cuando nosotros lo odiamos, cuando estamos en contra de Él. Cuando si hubiésemos estado, cuando estaban latigando, escupiendo, coronando de espinas a Jesucristo, nosotros allí lo hubiéramos aprobado y Él nos ha hecho bien. Estaba pensando en lo que decía Salvador ahora de la armonía de los atributos de Dios. Su bondad es una bondad santa, su bondad es una bondad justa. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Está castigando Dios al mundo por su pecado? Pero yo creo que en muchos lugares podemos decir que sí. O sea, yo creo que Dios tiene todo el derecho del mundo de castigar a aquel que hace lo malo. Y si Él ha enviado juicio a este mundo pecador, Él está en su pleno derecho de hacerlo. Sin embargo, yo creo que precisamente al ver la armonía de los atributos de Dios, estaríamos haciendo una caricatura de Dios si exaltamos su justicia y minimizamos su bondad. Eso es lo que hacen con las caricaturas, ¿verdad? Que toman un rasgo de alguien y lo magnifican en detrimento de otros rasgos. Así como Dios está haciendo juicio probablemente a través de esto que está trayendo al mundo, ¿quién sabe cuántas personas están siendo llamadas al arrepentimiento a través del coronavirus o a través de esta pandemia? ¿Quién sabe cuántos se están sensibilizando a la palabra? ¿Quién sabe cuántos van a morir a este mundo para abrir sus ojos a una eternidad dichosa y eternamente feliz en la presencia de Dios? Dios puede, y seguramente lo está haciendo, está quitando lo menos para darnos lo más. Porque es como decíamos al citar el Salmo 16, el mayor bien que Dios puede darle a un hombre es a él mismo. Pero el hombre es idólatra por naturaleza y muchas veces Dios tiene que quebrar nuestros altares, tiene que dejarnos sin nuestros ídolos para que nos volvamos únicamente a Él. Entonces Dios está haciendo mucho bien a este mundo, probablemente no. Yo digo probablemente en el sentido, no de que lo ponga en duda, sino de que yo no sé todo el bien que Dios está haciendo, no lo sabemos. Pero Dios está haciendo mucho bien a través de este gran mal a gente que no lo merece. Partiendo de lo que ustedes nos han dicho de la bondad de Dios y cómo se relaciona con sus otros atributos, ¿cómo nosotros entonces podemos responder ante el sufrimiento? ¿Cómo podemos responder ante una situación como esta? Por ejemplo, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Él me está haciendo bien en esta situación. Ese Dios soberano está llevando todas las cosas con un propósito. ¿Qué yo debo hacer? ¿Cómo yo debo reenfocarme como cristiano? Déjeme poner un ejemplo que oí en estos días que me fue de mucha ayuda. Porque yo creo que la reacción es esta, Eduardo. Aunque yo no entienda lo que Él está haciendo, Él me ha dado demasiadas muestras de su bondad como para que yo confíe en Él. Oí a alguien decir en estos días, imagínate que yo tengo un amigo, bueno, voy a ponerte a ti mismo de ejemplo, Eduardo, tú y yo nos conocemos de hace más de 40 años y yo de verdad confío en ti. Yo creo que tú has dado muestra de que eres mi amigo de miles de maneras diferentes. Imagínate que tú un día llegas a mi casa y aquí hay una visita que no te conoce y tú me dices, Ugel, por favor, dame rápido, no puedo ni explicarte, pero préstame la llave de tu carro. Y yo, sin ningún problema, seguro que te la voy a dar. Y ese amigo puede ser que diga, ven acá, pero ¿y cómo tú le diste la llave tan rápido si él ni siquiera te dijo para qué quería el carro? Y yo le voy a decir, porque tengo más de 40 años conociendo a Eduardo, porque es mi amigo y porque yo sé que no vas a usar el carro para nada malo, porque yo confío en él. Si yo puedo confiar en un ser humano como tú, que eres pecador, que eres imperfecto, pero confío en ti por lo que yo conozco de ti por 40 años, ¿cuánto más yo no voy a poder confiar en Dios
que me ha dado tantas y tantas y tantas muestras de bondad. O sea, no solo que me lo ha dicho en su palabra, sino que me ha mostrado su bondad en la creación, en su providencia y sobre todo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos y debemos confiar en Dios, aunque no tengamos la menor idea de lo que Él está haciendo y aunque estemos sufriendo. Y yo leí en estos días junto con mi esposa en el devocional aquí, el texto de Tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Wow, ¿y qué significa en todo? Significa en todo, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Sí, yo puedo estar gozoso porque yo confío en mi Padre Celestial completamente, aunque yo no sepa lo que Él está haciendo. Así es, Sugel. Y una forma de dar gracias en todo y estar siempre gozoso es, uno, cuando vemos la mano de Dios guiándonos y librándonos del mal, pero también, como tú dices, cuando estamos en situaciones aflictivas y no vemos una solución. ¿Qué debemos hacer? Hay un ejercicio interesante y es ver las misericordias pasadas de Dios para con nosotros. Cómo a través de nuestras vidas hemos estado en diferentes situaciones buenas, muchas malas, aflictivas, y cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Cómo en el presente Él nos está cuidando y en el futuro. Si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si hemos confiado en Él para salvación, si le hemos dado lo más valioso que es el depósito de nuestras almas, ¿cómo no vamos a confiar en Él en medio no solamente de la pandemia del coronavirus, sino todas las situaciones que vengan a nuestras vidas? Porque hay una realidad. Hasta ahora Él nos ha librado de ese coronavirus, pero en el tiempo, dentro de 1, 5, 10, 15, en el tiempo de Él, vamos a morir, vamos a cerrar nuestros ojos. Y tenemos la confianza que el día que lo cerremos vamos a estar en su presencia para siempre. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué tú opinas, Salvador? El poder confiar en un Dios así es un privilegio sin igual que nosotros tenemos. Y es nuestro Padre. Él es un Padre tierno, amoroso. Ahora, a mí me llama la atención que Jesús habló de la gracia y de la misericordia de Dios y luego aprovecha y hace una exhortación interesante. Dice: sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. El ver tanta necesidad a nuestro alrededor en días como estos, vuelvo y reitero, nosotros no estamos negando el alto nivel de sufrimiento, aflicción, padecimientos que se están viviendo en estos días, enfermedades, soledad, hay estrechez económica, diversas situaciones. Y así como Dios no se ha detenido de mostrar su bien en medio de la pandemia, nosotros, su pueblo, nosotros, sus hijos, no debemos detenernos de hacer bien. De hecho, es interesante, ¿no?, la exhortación que la Biblia nos hace de no cansarnos de hacer el bien. Dios no se cansa de hacer bien y nos exhorta a nosotros a no cansarnos de hacer el bien tampoco. Y es tener ojos abiertos para aprovechar en medio de esta situación, para poder ser imitadores de nuestro Dios. Nuestro Dios es bondadoso, nosotros tenemos que mostrar su bondad. No por eso es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Él nos rescató y nos salvó. Y ahora evidenciamos por ese bien hacer que somos sus hijos. Pero qué privilegio que nosotros podemos decir: ese es mi papá, ese es nuestro Dios. Él es así. Y nosotros le honramos imitando la bondad de nuestras propias vidas por el bien de otros. Amén. Sugel, ¿qué palabras de esperanza tú traerías a nuestros televidentes y nuestros oyentes en este momento? Bueno, yo creo que aquí debemos hacer una distinción, ¿verdad?, entre aquellos que ya han confiado en Jesucristo, son creyentes y son hijos de nuestro Padre Celestial. A ellos yo les diría: háblale a tu alma conforme a lo que Dios dice en su palabra. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lamentablemente nosotros dejamos el texto ahí, pero en el versículo 8
Pablo dice, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es verdadero, en esto pensad. Entonces, por un lado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos, guardará mi corazón en Cristo Jesús. Pero eso no elimina la responsabilidad que yo tengo de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es lo que Dios me dice en su palabra. Entonces, si tú eres creyente, has confiado en Jesús, confía en lo que Dios dice de él en su palabra, descansa tu alma en la bondad de Dios manifestada de tantas maneras en las vidas nuestras como creyentes. Ahora, si tú no eres cristiano, mi mensaje final en este programa es: ven y acógete a la misericordia y a la bondad de Dios manifestada en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Acógete a la bondad de Dios, dejando de confiar en tus buenas obras, dejando de confiar en ti mismo y confiando únicamente en la justicia perfecta de Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Y de esa manera, tú también vas a poder decir: Dios es bueno y bienhechor. Alma, dile a tu alma: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salvador, nos queda un minuto. ¿Qué palabras de aliento, qué consejo tú le darías a nuestros televidentes y oyentes? Yo creo que es bueno recordar el hecho de que en esta vida nunca los gozos son puros, sino que van mezclados con aflicción. Y nunca las aflicciones y los sufrimientos son puros, sino que están mezclados con razones de gozo y de alegría. Busca esas razones de gozo y de alegría en medio de estos días de oscuridad. Hay razones para nosotros glorificar a Dios, darle gracias a Dios, reír con la familia, disfrutar de la bondad de Dios. Hay muchas cosas. Solamente debemos por depositar nuestra mente y nuestros ojos en estas cosas, porque si contemplamos solo lo malo, solo lo que nos duele, entonces vamos a tener una visión distorsionada de las cosas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A la luz de lo que hemos visto, de la bondad de Dios en su palabra, debemos estar siempre confiados y esperanzados en Él. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.